Carga y descarga de un capacitor en luces LED. Grupo número 1. Los capacitores son objetos que desde mediados del siglo XVII han sido utilizados para almacenar energía y hoy, casi 3 siglos después, seguimos usando la misma idea para elaborar aparatos que los encontramos en la vida cotidiana, como en este caso, luces LED navideñas. Muchas veces vemos fuera de las casas o en los árboles navideños estas luces LED que titilan, pero ¿realmente sabemos cómo funcionan? Con la ayuda de un capacitor, una resistencia y varias luces LED, mostraremos cómo funcionan estos circuitos que vemos a diario en Navidad, que es el resultado de la carga y descarga del capacitor en un tiempo medido por la constante tau y conectados a una fuente de voltaje. Hace muchos años, en 1907, Henry Joseph Rohm realizó un experimento con cristales de germanio que lo llevó a descubrir el efecto físico de la electrominiscencia y crear el primer diodo semiconductor. Sin embargo, era un experimento muy costoso y no parecía tener mucho futuro, así que quedó en el olvido. En el año de 1962, Nick Holonaik inventó el primer LED rojo basado en semiconductores. Aunque no se sabía que el diodo emitía fotones en el espectro infrarrojo, es decir, invisible al ojo humano, este primer LED rojo inició la revolución de la señalización, pero en ese momento no era rival ni siquiera para el foco incandescente. 9 años después, Jack Packard desarrolló tecnología LED de color azul de baja potencia, pero no fue hasta en el año de 1993 que Shuji Nakamura de Nichia desarrolló el primer LED totalmente azul y perfeccionado. Este desarrollo marcó el inicio de la iluminación LED y el principio del fin de la iluminación tradicional. Es importante saber cuál es el concepto en sí de un LED o de un diodo emisor. Esto es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión NP que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión adecuada en las terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión NP del dispositivo. Asimismo, esto genera que libere energía en forma de fotones. Este efecto se denomina como el efecto de la electrominiscencia. Y el color de la luz generada, que depende de la energía de los fotones emitidos, viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. El primer capacitor de la historia lo inventaron simultáneamente dos físicos en el año de 1745 en dos países totalmente diferentes. Peter van Musschenbroek, de nacionalidad holandesa, en la Universidad de Leiden, situada muy cerca de la ciudad de Ámsterdam, y Ewald George van Claycy, en Alemania. En un principio, el primitivo capacitor se componía de una botella de vidrio llena de agua y una tapa atravesada por un clavo en contacto con el agua. Por ese motivo se le denominó botella de Leiden, en alusión a la universidad donde se creó. En 1747, John Bevis, físico y astrónomo inglés, eliminó el agua y revistió la botella con dos capas de papel aluminio, una interna, que sería el polo positivo, y otra externa, que sería el polo negativo. Ambas capas quedaban separadas de forma equidistante por el propio vidrio de la botella, que a su vez hacía función de aislante. No obstante, los años transcurridos desde su invento, los capacitores modernos aún se basan en el mismo principio físico de almacenamiento de energía de la primitiva botella de Leyden. El capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. En su forma más sencilla está formado por dos placas metálicas separadas por una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto a la otra placa. Los capacitores tienen un límite para la carga eléctrica que pueden almacenar. Pasando el límite, el capacitor se perfora. Pueden conducir corriente continua durante solo un instante, aunque funciona bien como conductores en circuitos de corriente alterna.
En pantalla podemos observar la gráfica que ilustra el proceso de carga de un capacitor. Podemos ver que a medida el tiempo incrementa, también incrementa V sub S. Por otro lado, la gráfica para la descarga de un capacitor, mostrada en pantalla, ilustra de forma más visible el impacto de la constante tau en el voltaje del capacitor. Entre más grande sea esta constante, más tiempo le tomará al capacitor cargarse y descargarse. La constante tau fue de gran importancia en el circuito simulado a continuación, ya que gracias a él podemos observar el proceso de parpadeo de las luces LED. En este momento, yo les voy a explicar por qué hemos escogido cada parte en ese circuito y cuáles son nuestras diferencias con nuestro futuro circuito práctico. Primero, hemos escogido una fuente de 9 voltios debido a que suele ser una de las más comunes y de las más fáciles de encontrar, ya que suelen ser las famosas baterías cuadradas. Segundo, hemos escogido una resistencia de 1 ohmio, pensando en que ésta limitará el voltaje que le llega al capacitor y a su vez nos ayudará a encontrar la constante tau, que es tan útil para un circuito de luces navideñas. La constante tau en este momento definiría cuánto tiempo tardaría el capacitor en cargarse. Hemos escogido un capacitor de 1 faradio, pero en caso de no encontrar uno tan grande, pueden usar uno más chiquito, recordando que entre más chiquito es el capacitor, más grande debe ser la resistencia. Ahora, hemos escogido un LED rojo que necesita 1.5 voltios como mínimo para encenderse. A su vez hemos escogido una resistencia de 1 ohmio, siempre pensando en la constante tau porque ocupamos que nuestras luces se apaguen y se enciendan relativamente rápido. Y a su vez hemos escogido esta resistencia y la hemos puesto en ese lugar para que la misma limite el voltaje que le llega al LED. Ahora, al poner a funcionar el circuito, podemos notar cómo el capacitor tiene una carga exageradamente mínima. Tiene muy poco voltaje, tanto que se podría decir que es despreciable. Al conectar la fuente, podemos notar cómo el capacitor poco a poco se carga y se carga relativamente rápido. Esto debido a que hay una constante tau chiquita. Al estar cargado el capacitor, como es este caso, podemos notar que al desconectarlo de la fuente, este empieza a descargarse poco a poco, liberando su voltaje hacia el LED y hacia la resistencia. En este simulador no es posible notar cómo el LED se va apagando poco a poco, pero en la simulación que les presentaremos a continuación, ustedes podrán ver cómo el LED, a medida baja el voltaje en el capacitor, se va a ir apagando. En este momento les voy a comentar el análisis matemático del circuito simulado en Multisim. Como podemos ver, tenemos dos switches, los cuales serán muy importantes. Al abrir el switch 2, calculamos la corriente en la primera parte del circuito, la cual nos da 3.75. Y la corriente en el capacitor inicial que nos daría 5.25 voltios. Ahora, al abrir el switch 1 y cerrar el switch 2, podemos calcular, usando las respectivas fórmulas de voltaje de cada uno, la corriente en la parte 2 del circuito. Al simplificar lo anteriormente visto nos queda esto. Y al moverlo al dominio de Laplace nos queda lo reflejado. Y al moverlo al dominio de Laplace nos queda lo aquí reflejado. Con lo cual despejamos para V sub S, que nos queda menos 6.35 sobre 1 más S, que al regresarlo al dominio del tiempo nos queda igual a negativo 6.35 E a la menos T amperios, y que al derivarlo nos queda 6.35 E a la menos T más 5.25 voltios. Ahora, vamos a jugar con la constante tau para poder apagar y encender los LED en un tiempo deseado. En nuestro caso, la manera de jugar con la constante tau es con R por C. Al tener 5 constantes tau, el capacitor va a estar completamente cargado o descargado. Entonces nosotros queremos que el capacitor se descargue en aproximadamente 5 segundos y se cargue en 5 segundos. Por lo cual usamos valores de 1 faradio y 1 ohmio. Pero en caso de no contar con un capacitor de ese tamaño o una resistencia tan chiquita, se puede cambiar por cualquier otro valor que sea igual siempre a un tau de 5 segundos.
procederemos al montaje físico de un circuito RC en serie. Para ello necesitaremos un interruptor, 5 resistencias de 1 kΩ, 6 diodos LED, una batería de 9 voltios, un capacitor de 300.000 microfaradios y cable el cual nos servirá como conductor. Y nuestro circuito lo montaremos en un protoboard. ¿Pero qué es un protoboard? Es una placa que nos permite colocar componentes y unirlos de dicha manera que todos tengan continuidad entre sí. ¿Y cómo funciona? El protoboard está marcado de la A hasta la J, el cual significa que estos tienen continuidad verticalmente y tiene marcas más o menos donde su continuidad es horizontalmente. Ahora procederemos a armar nuestro circuito. Primero colocaremos nuestras 5 resistencias de 1 kΩ en paralelo. Las conectamos en paralelo porque estamos utilizando un capacitor bastante grande y necesitamos una resistencia pequeña para que nuestra constante de tiempo tau sea baja y permita que el capacitor se descargue con mucha más facilidad. Luego colocaremos el interruptor. Ahora colocaremos nuestros diodos LED, 2 en serie y paralelos a esto, otros 2 en serie y paralelos a ellos otros 2 diodos LED en serie. Luego conectaremos nuestro capacitor y por último conectaremos nuestra fuente de 9 voltios. Teniendo montado nuestro circuito, procederemos a medir el voltaje inicial de nuestro capacitor. Con un multímetro procederemos a medir el voltaje del capacitor y verificar que el voltaje inicial de nuestro capacitor sea igual a 0 voltios. Teniendo estos datos, procederemos a hacer la prueba con nuestro circuito, teniendo presionado el interruptor hasta que el capacitor se cargue. Luego de un tiempo soltamos el interruptor y observamos cómo se descarga nuestro capacitor por medio de los LEDs hasta que nuestro capacitor vuelva a sus condiciones iniciales. Ahora realizaremos un análisis en forma de comparación de los datos obtenidos en la teoría y en la práctica. Como podemos ver, entre estos datos hay una pequeña variación. Para poder explicar esta variación, aplicaremos lo que se llama el porcentaje de error. Este porcentaje de error nos hará saber si nuestro proyecto
fue realizado de la mejor manera en la parte teórica tanto como en la práctica. Para proceder a esto tomaremos el valor inicial de la teoría, el cual es 5.25 voltios, y también el valor de la práctica, que es igual a 4.935. Teniendo estos valores podemos determinar su porcentaje de error, restándolos y dividiéndolos entre el valor teórico. Luego de tener este valor lo multiplicaremos por 100 y podremos ver que tenemos un porcentaje de error del 6%. Aparentemente este porcentaje de error es bastante alto, pero también tenemos que ver lo que puede influir a que pase esto. Como en la vida real podemos obtener distintas variaciones debido a los capacitores, a las resistencias y a los LED. Ya que estamos comparando teoría con algo práctico y un simulador. Teniendo claras el tipo de variaciones que pueden ocurrir debido a distintos factores, podemos determinar que nuestro porcentaje de error no fue tan alto. Y asimismo podríamos decir que nuestro proyecto fue presentado y realizado sus cálculos de la mejor manera posible y fue bastante satisfactorio la forma en la que se desarrolló. Como podemos ver, armar un circuito de RC es bastante sencillo, sobre todo al usar un protoboard. Tú también puedes hacerlo. Te animamos a tomar este proyecto como un pequeño paso en tu camino hacia la aplicación práctica de tus conocimientos teóricos sobre circuitos eléctricos. Muchas gracias.